Buenas tardes, Licen. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy nos ha tocado exponer sobre el tema de la escuela nueva. El contenido tiene objetivo general, objetivo específico, introducción, orígenes de la escuela nueva, contenido, conclusiones y recomendaciones. El objetivo de la escuela nueva es formar a los estudiantes como personas capaces de enfrentar los retos del mundo real. Se busca favorecer la autonomía y la creatividad de los estudiantes, así como fomentar el trabajo en equipo y las relaciones interpersonales. También brinda a los estudiantes un aprendizaje significativo y relacionado con la realidad. El objetivo de incrementar la expansión de la escolaridad dentro de la escuela nueva es una de las prioridades de esta corriente educativa. Se busca que más niños y niñas accedan a una educación de calidad. Esto se logra mediante un enfoque inclusivo, el cual brinda a los estudiantes una educación diferenciada y adaptada a sus necesidades y contextos. La mejora de calidad de la educación en la escuela nueva se logra mediante el uso de métodos y estrategias basadas en la investigación, que ha demostrado ser efectiva en la promoción del aprendizaje significativo. Crear mentes abiertas y libres mediante la promoción de una educación autónoma, crítica y reflexiva. Esto se logra mediante la promoción de un diálogo entre estudiantes y entre los profesores, el cual los anima a expresar con propiedad y a desarrollar un pensamiento crítico. Ya. La escuela nueva es la base de la pedagogía contemporánea, que es donde se coloca al estudiante y al docente en un mismo lugar y en un mismo objetivo. La escuela nueva aboga em, cambiando la dinámica de la educación, alejándose de la rigidez del modelo tradicional que se centraba en la memorización y en la transmisión unidireccional de conocimientos, sustituyéndolo por un ambiente flexible donde los estudiantes sean partícipes de la parte activa del proceso del aprendizaje. Por tanto, no se desarrollan los conocimientos, sino también cualidades esenciales para la vida social en la sociedad, e interés, espontaneidad, responsabilidad, autonomía y creatividad de su aprendizaje y por descubrimiento y también pueden ser ellos mismos. Orígenes de la escuela nueva. La escuela nueva tiene origen o surgió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX como respuesta a las limitaciones y críticas del sistema educativo tradicional. También tiene su origen, se atribuye a los pedagogos como John Dewey, María Montessori y Francisco Peter y también Peter Peterson. Las primeras instituciones escolares que asumieron la denominación de las escuelas nuevas fueron las escuelas privadas y surgieron en países como en Europa, como en Inglaterra, Francia, Suiza, Polonia, entre otros, los cuales la expresión y el factor de trascendencia en cambios en diversos órdenes de la sociedad. También la escuela nueva es un enfoque que promueve la participación activa del estudiante, siendo el eje primordial fomentando la exploración y creatividad y el desarrollo de habilidades prácticas y,
de habilidades prácticas. Gracias. Autores y pensadores de la Escuela Nueva. La Escuela Nueva fue un centro de enseñanza que fue fundada en el siglo XX. El fundador fue Francisco Ferrer. Su metodología de enseñanza era la educación libre y la educación científica. También podemos encontrar a John Dewey, que fue un filósofo y psicólogo que fue más reconocido como el padre de la educación renovada. Se, su atención centró más en los alumnos y en la participación activa eh, de cada uno. La escuela para él era una unión de ideas de enseñanza y aprendizaje. Para María Montessori, ella inició su metodología ella inició la metodología que el educador siga al niño, eh, preocupándose por sus características o sus necesidades, preocupándose por sus características y necesidades. A la, propulsó a la, a ver, a sus características y necesidades. Propulsó a la clasificación por edades, continuando con apuntando generalmente a las aulas heterogéneas. Paulo Freire fue un profesor, filósofo, escritor y abogado. Su metodología se basaba en concentrarse en los procesos educativos de diferentes perspectivas. Su planteamiento era más en una educación liberal. Él luchó por una educación que no enseñe que nos enseñe a saber y que no nos enseñe a obedecer. Gracias. Lisa, muy buenas tardes. A continuación les voy a dar un poco más la educación y la tecnología en la escuela nueva. Como muchos sabemos, la tecnología hoy en día se ha vuelto una herramienta fundamental para el aprendizaje diariamente. También llamado modelo de educación se centra en el aprendizaje activo y el desarrollo de habilidades para la vida, utilizando nuestras tecnologías para crear entornos de aprendizaje interactivos entre nosotros. Eh, la tecnología educativa tiene el potencial de mejorar la educación de diversas maneras, cuáles son, por ejemplo, el acceso a la educación. En acceso a educación nos ayuda a reformar y ayudar a las personas que son de diferentes lugares rurales para que puedan recibir clases. Por ejemplo, a los recursos que no tienen o no pueden asistir a lugares de educación o escuelas. La eficiencia. La tecnología puede ayudar a los educadores a ser más eficientes en sus trabajos. Por ejemplo, los sistemas de gestión de aprendizaje, la LMS, puede ayudar a los educadores a crear diferentes herramientas de aprendizaje y a los estudiantes. También se preguntarán qué es la LMS. Es un sistema de software o tecnología que soporta en línea que nos ayuda a desarrollar y a crear diferentes, como sería entretenimiento y aprendizajes específicos. Eh, Ejemplos específicos que cómo la tecnología actúa o cómo es en la actualidad. Ahora las bibliotecas más utilizadas son las bibliotecas digitales. Estos son recursos necesarios en la actualidad ya que nos brindan información actualizadas. También los estudiantes están utilizando formas o colaborativas para formar ideas y hacer trabajos en grupos o proyectos. Las escuelas están utilizando sistemas de gestión de aprendizaje, la LMS, para crear y adquirir cursos en línea. Los educadores también están utilizando la realidad virtual y la realidad aumentada para crear experiencias más inversas. Como conclusión, Licen, como ya muchos saben, la tecnología hoy en día se ha vuelto la mano del estudiante en diferentes ramas. También es un proceso de herramientas de información, comunicación,
de aplicaciones, estructuras y actividades de sistemas educativos en sus diferentes ramas y niveles. A continuación, mi compañero. Buenas tardes, dicen. También vamos a hablar sobre las nuevas funciones del docente. El profesor debe promover ejercicios prácticos que permiten a los alumnos aplicar lo aprendido. Para ello, lo más apropiado es plantear problemas que obligan a los alumnos a buscar, seleccionar y procesar la información adecuada, potenciando la variedad de metodologías del aprendizaje. El profesor también debe ayudar en la pedagogía de los estudiantes, ofreciéndoles los métodos y recursos necesarios para dar respuestas a sus intereses, motivaciones y capacidades. Gracias. Beneficios que trajo consigo la escuela nueva. En primer lugar, tenemos que la escuela nueva se centra en la participación activa, que implica involucrarse activamente en el proceso de enseñanza, expresar sus ideas, hacer preguntas y colaborar con otros. Ofrece entornos que se centran en métodos más flexibles, centrados en el estudiante, fomentando la participación, la experimentación y el aprendizaje activo, para que el desarrollo de habilidades sea prácticos y críticos. En la escuela nueva, la creatividad es un papel fundamental, al fomentar entornos que inspiran la originalidad, el pensamiento crítico y resolución de problemas, que permite que los estudiantes tengan habilidades creativas para su desarrollo personal y académico. La educación en la actualidad se destaca en el fomento de colaboración y comunicación, que promueve el trabajo en equipo, el intercambio de ideas y la construcción conjunta de conocimiento. Esto fortalece las habilidades sociales que preparan a los estudiantes para enfrentar desafíos de manera efectiva, colectiva. La tecnología emerge como un recurso invaluable que potencia la enseñanza a través de acceso a información rápida, herramientas interactivas y métodos innovadores. En la escuela nueva, el desarrollo integral se prioriza al reconocer la importancia de no solo abordar el conocimiento académico, sino también fomentar el crecimiento emocional, social y personal de los estudiantes. Gracias. A continuación, mi compañero. Conclusión. Conclusión 1. La escuela nueva se enfoca en fomentar la investigación y reflexión en los alumnos para que ellos quienes construyan su propio conocimiento, para dar también autonomía necesaria a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Conclusión 2. La escuela nueva busca promover la educación integral, pero a veces al tratar de abarcar demasiado puede perder eficientemente el logro. Gracias. Recomendaciones. Promover la colaboración entre los educadores para compartir mejores prácticas y recursos. Organizar reuniones regulares de planificación y desarrollo profesional centradas en mejorar la calidad de la enseñanza. Crear un entorno inclusivo que celebre la diversidad en todas sus formas. Adaptar las estrategias de enseñanza para abordar las diversidades, habilidades y necesidades de los estudiantes. A continuación vamos a observar un video sobre la escuela nueva.
Ya. Los estudiantes los que acaban de exponer ahorita, por favor, yo creo una sala de grupos pequeñas. Entren a la sala de grupos y los demás me esperan aquí en la sesión principal y al regreso. Listo, a ver. Pedagógicos. Bien, es lo que me refiero con objetivos generales específicos. ¿Qué es el objetivo general? Conocer postulados de cada escuela y tipo de pedagogía de la edad moderna. Investigar y analizar características fundamentales de la escuela nueva y la escuela antigua, identificando fortalezas y debilidades. O sea, es el objetivo que se quiere, que el aprendizaje que se quiere obtener. Escuela tradicional ya está. Escuela nueva. El espacio de reflexión. A ver, el espacio de reflexión. A mí me punto que me gustaba. De las personas, estas preguntas son para los que no son del grupo. Expuso recién. ¿Cuál es el papel del docente en la escuela nueva y cómo difiere de la función tradicional del profesor en otros modelos educativos? Cualquiera que no haya estado en el grupo. Me parece, a ver qué me aparece aquí. Rocío Santillán, no sé qué. Dígame, Lice. La pregunta 5. Lice, una pregunta que difiere. Diferencia. O sea, hay que hacer diferencia. Es lo que la pregunta le está, o sea, lo que la pregunta quiere en cuestión es, o sea, ¿cuál es la diferencia entre el papel que tenía el docente en la escuela, en la escuela nueva? ¿Cuál es la diferencia entre el papel del docente en la escuela nueva o el papel del docente en la escuela tradicional? Específicamente eso. Ya. El papel del docente en la escuela tradicional es que venían y dictaban sus clases a los estudiantes con materiales básicos y los estudiantes se basaban en solo tener lo que el licenciado dice, se quedaban solo con ese conocimiento y no se abrían a más temas o a más investigación. Mientras que en la escuela nueva, el docente imparte sus clases a través de plataformas, prepara diapositivas, trae materiales didácticos que sea interactivo para los estudiantes. Solís. Gracias, Rocío. La pregunta 6. ¿Cómo impacta, es para otra persona, cómo impacta el énfasis en el desarrollo de habilidades emocionales en la escuela nueva, en la preparación de estudiantes para la vida después de la escuela? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo impacta que yo como docente, yo como escuela nueva, entrena a los estudiantes para que ellos puedan desarrollar habilidades socioemocionales adaptativas? Como el que ellos desarrollen habilidades socioemocionales adaptativas me permite que ellos se preparen para una vida después de la escuela. ¿Cómo impactaría el que yo me enfoque en eso? Mm, Jennifer Calero me sale aquí. Está Jennifer en la reunión. Sí, estoy lista. ¿Cómo impactaría? Las 6 me dijo, ¿no? Ajá. Bueno, en mi opinión sería que tanto como los estudiantes tenemos una forma de entender a los profes. En cambio, también tenemos que estar preparados, como en este caso, para responder a su pregunta. También, o sea, tenemos que leer, buscar información en bibliotecas confiables para generar más conocimientos en, en nuestro conocimiento. Sería mi opinión, Luis. Bueno, la pregunta, vamos, le dijo, pero la pregunta va un poco más direccionada al desarrollar habilidades socioemocionales. Una pregunta. ¿Qué entienden por habilidades socioemocionales? Cualquiera puede responder. O sea, sería las emociones del estudiante, la capacidad para comprender, para actuar mediante en un entorno, algún conflicto que se encuentre. Ya, sí. Ya, teniendo en cuenta eso, William, respóndame la pregunta número 6. La quinta pregunta, Alicia. La 6.
la 6, ya. Eh, en la escuela nueva, en el desarrollo socioemocional del estudiante, en la escuela nueva se... Cualquiera puede responder, ¿eh? Tienen que tener en cuenta que cuando las personas participan en clases, se toman en cuenta como participación. Dice, no sé si me escuché, tengo más de internet. No, no se preocupe, a ver, voy a responder yo. A ver, el que yo entrene a los estudiantes en habilidades socioemocionales permite que ellos aprendan a conocer y reconocer las emociones, cuándo se evocan, por qué se producen, en dónde se producen, qué las impacta, qué hace que yo me sienta así. Me permite que los estudiantes conozcan sus emociones y al conocer sus emociones, eso permite que ellos puedan manejarlas, autorregularlas cuando a veces se evocan emociones que tal vez no están acorde al sitio o al ambiente en el que están. Entonces, el estudiante, al poder autorregularse, poder manejarse emocionalmente, va a generar inteligencia emocional y eso le va a ayudar a que enfrentar con problemas futuros, tanto en la escuela como fuera de ella. A ver, escuela nueva. Escuela nueva Chile. La escuela nueva como tal surgió a finales, como todos, a finales del siglo XIX, inicios del XX o del desarrollo del XX. De por sí se sabe que la escuela nueva critica bastante a la tradicional, porque la considera bastante autoritaria, y como la mayor parte de ciencias y cosas innovadoras se desarrollan en países capitalistas o industrializados, como estas se desarrollan en Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Suiza, Italia, Bélgica y Alemania. Tiene unas bases filosóficas. ¿Qué quiere decir cuando la escuela nueva tiene bases filosóficas? Se basa en la filosofía. Por ende, aspira a lograr que a través de la educación se genere una mayor participación y compromiso del ciudadano con el sistema que tiene. La escuela nueva tiene la concepción o pensamiento de que la satisfacción, al yo satisfacer las necesidades individuales de cada individuo, voy a traer un equilibrio social, porque voy a satisfacer las necesidades de uno aquí, del otro acá, del otro acá, del otro acá. Entonces, como todos están satisfechos, se llega a un equilibrio social según les provee. Resaltaba el conocimiento humano y principalmente el estudio de los hechos. Se iban más al método experimental, ok, vamos a estudiar las cosas. Es por ende que, como les decía hace un momento, resaltaba el papel de la experiencia subjetiva e individual. Le parecía sumamente rico, o sea, los conocimientos que adquirían las personas de forma individual. Y asume un criterio de utilidad como una visión más humanista del hombre, o sea, como el hombre, la utilidad que me puede dar este conocimiento a esta persona para mejorar su vida, para hacerse así, asado, cocinado, le va a servir. Entonces, el criterio de utilidad para ellos es como una visión de que esta persona se desarrolle, mejore y cumpla sus metas. Hablando de metas, la meta que tiene la escuela nueva es la actividad espontánea y personal del niño. Ver, visualizar eso. Consideraban que la escuela es la que debía adaptarse al niño, no la escuela adaptarse a los intereses del maestro, como lo hacía en la escuela tradicional. Para la escuela nueva debía existir una triple actividad. Bueno, algunas áreas, ¿no? Consideraban como tres áreas: la física, la intelectual y la moral. Los principios pedagógicos en los que se basaba la escuela nueva como tal estaban organizados de acuerdo a los métodos y técnicas. Trataban, por ejemplo, el principio de individualización, de socialización, de globalización y autoeducación. Y aquí hablaban, bueno, los compañeros que pusieron hablaban de Dewey. Dewey era un autor que enfatizaba en que la educación debía ser vista como un proceso social a través del cual se transmiten ideales, poderes y capacidades para asegurar un desarrollo óptimo del niño o del adolescente.
Entonces, tomando en cuenta el concepto que me otorga Dewey, la escuela nueva se consideraba a sí misma como una escuela, como una institución social. Entonces, como se consideraba como una institución social, lo que buscaba era que se concentren los medios o los recursos que mismos van a contribuir a que el niño mejore e intensifique las habilidades o capacidades con las que llegó a este mundo al momento de nacer. Como ya decíamos, que se ven como una institución social, por ende va a tener un papel social. Y al tener un papel social tiene como finalidad que el joven se pueda formar para vivir dentro de un medio social. Asimismo tenía un sentido democrático, se basaba principalmente en proporcionar la colaboración y ayuda mutua. Ahí está, y esto es justamente lo del sentido democrático que les ponía abajo ese meme que les entraste al salón equivocado. O sea, más o menos lo que se refería a la escuela tradicional, que es una contraposición y sumamente diferente a lo que es la escuela nueva. La escuela tradicional todos eran lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. En cambio acá en la escuela nueva, no. Para la escuela nueva era necesario llevarle, hacerle ver la realidad al niño, hacerle ver cómo está la sociedad, ponerle en contacto con la realidad, para que éste tenga una visión más clara de lo que se va a enfrentar después de salir de su escuela. Asimismo, la escuela nueva hace una énfasis sumamente importante en la educación laboral, del juego y de las actividades recreativas. Como tiene bases filosóficas, su pensamiento es del aprender haciendo, pero consideraba que el saber que se adquiría a partir de los libros debía ser pasado a la experiencia real. Tengo este conocimiento, me dice que si yo pongo una, aquí en el libro me dice que si yo pongo algodón, una semillita, me va a salir una planta. Ok, pero ya, sé que pasa eso. Pero voy a traspasar eso que yo vi en ese libro a la realidad y voy a hacer alguna práctica de eso. Es por eso que a veces les mandan a hacer este tipo de cosas en las escuelas. Porque eso es lo que busca y en lo que se basa la escuela nueva. Por ende, da énfasis al problema. Lo que quería es buscar o ponerles a los alumnos ante situaciones que les hagan pensar y actuar individualmente. Rechaza como tal el aprendizaje mecánico y formal que se manejaba en la escuela tradicional. Su enseñanza a la escuela nueva como tal estaba basada en la acción y el interés productivo del niño. Elaboró una filosofía de conocimiento a la que le dio el nombre de instrumentalismo, porque le daba un valor, instrumentalismo, ¿por qué? Porque le daba un valor instrumental al pensamiento que tenía este niño para resolver situaciones problemáticas reales. Como toda escuela que se va renovando y se basa en el conocimiento que se debe adquirir a partir de la experiencia o comprobación, tiene un carácter científico. Y al tener el carácter científico, la escuela nueva consideraba que la estructura, que la escuela como tal, la veía y le hacía la analogía como un laboratorio social, donde los niños van, someten una realidad a un continuo análisis crítico. Por eso es un laboratorio social, porque ok, y esto, está pasando esto acá. Pensemos, analicemos, ¿qué se puede hacer? ¿Qué solución se puede dar? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué se da el problema? Y asimismo entendían o les daba la noción de que era un laboratorio. ¿Por qué? Porque tomaba en cuenta la individualización de cada niño. Y al tener en cuenta eso, veían que había muchas formas de pensar, muchas formas de solucionar un problema, muchas formas de someter a prueba algo a un aprendizaje. Entonces, por eso se consideraban como un laboratorio social. En la escuela nueva, lo que se buscaba es que los niños aprendan a pensar para que así ellos puedan construir su propio pensamiento y no les vengan a imponer un pensamiento que tal vez no va. Que ellos sean seres capaces de pensar, de decidir por sí mismos.
El pensamiento reflexivo era una función principal en la inteligencia, o sea, y es lo que, por ejemplo, ahora se considera, que al menos consideran como inteligencia general o una persona inteligente es quien sabe, se considera que es quien sabe resolver problemas. Aunque hay múltiples inteligencias, pero como una inteligencia general o global, una persona que sabe resolver problemas. ¿Cómo concibe el aprendizaje en la escuela nueva? Primero, la escuela nueva consideraba que el aprendizaje, mientras que el aprendizaje como tal, que la vida es una acción y el pensamiento es acción, pensamiento. Eh, Ok, yo pienso esto, actúo y utilizo ese mecanismo, o ese mecanismo era utilizado por los hombres para superar problemas traumáticos de la vida. El aprendizaje era un proceso de acción, pensamiento, acción, sobre las cosas. Eso era el aprendizaje para la escuela, acción sobre las cosas. Esta actividad es un motor constante en la escuela. O sea, si no hay esto, deja de funcionar la escuela. Consideraba que el aprendizaje, la acción, el estar en constante con relación con mi medio, me va a permitir a mí solucionar problemas que se presenten en mi vida o en mi alrededor, en mi comunidad. ¿Cómo debe ser la educación según la escuela nueva? La educación debe impartirse solo centrada en el niño y avanzar en los intereses que tiene el niño. Se debe estimular su interés para que éste pueda ir descubriendo cosas por sí mismo. Pues al estimular el interés, lo importante es ir organizando estas experiencias verdaderas, darles estas experiencias, este choque con la realidad, para que ellos puedan solucionar problemas prácticos. Eso es como consideraban que debía ser la educación en la escuela nueva. Y lo que me encanta que la escuela nueva es que rechaza valores impuestos y defiende principalmente la moral aprendida mediante observación y participación. O sea, era pues, algo sumamente diferente a lo que era la escuela tradicional. ¿Cómo concebían al alumno y al maestro? Al alumno principalmente como un ente que va a estar en el centro con la experiencia directa, en contacto con la experiencia directa. Pero la actividad que este ente vaya a realizar tiene que estar acorde o la actividad tiene que estar dentro de los parámetros de interés del niño. No le voy a poner a alguien a que resuelva un problema de algo que no le interesa. Busca que el niño se plantee un problema auténtico dentro de una situación como para sí estimular su pensamiento en la recepción y utilización de soluciones. Buscan que el niño posea información y haga las observaciones necesarias de esa información para tratarla. Que las soluciones se le ocurran a él. Porque cuando a uno se le ocurren las soluciones o las decisiones que uno toma, uno se vuelve más responsable. Entonces, ese es el objetivo de que busca que las soluciones se le ocurran a él, que se haga más responsable, que tenga oportunidades para poder comprobar sus ideas mediante aplicaciones prácticas, para así después aclarar el significado y el descubrimiento del niño. Y al hacer esta práctica, le va a generar que su pensamiento, descubrimiento sea válido, va a generar validez. La escuela nueva, ¿cómo se organiza? ¿O cómo es la estructura principal de la escuela nueva? De la organización en general. La escuela nueva pública es un laboratorio de educación experimental. Distribuye a los alumnos en grupos, por ejemplo, paralelo A, B, C, D, E. Practica la coeducación, ¿no? De que no solo el maestro lo sabe, sino que hay otras personas que también saben del tema, se pueden compartir, se pueden educar entre sí. Concede gran importancia a trabajos manuales, a los trabajos de talleres como cuidado de animales domésticos, fomentar el trabajo libre y demás. Y asimismo, desarrolla la vida física del niño mediante juegos, deportes y gimnasios. Es la razón por la que hay educación física o materias relacionadas con la educación física en las escuelas, colegios y universidades. Estas son las universidades. ¿Qué tienen ese enfoque? Con respecto a la vida intelectual, la escuela nueva pública atiende a la cultura general de los alumnos. O sea, lo general, básico que tenemos todos. Basa la enseñanza en la observación y aprendizaje.
apela, como decía en un momento, a la actividad personal del alumno y recurre a los intereses espontáneos del niño. Con respecto a la organización de los estudios, recurre al trabajo individual, sin embargo, no menosprecia el trabajo colectivo, apela también al trabajo colectivo porque lo ve como la capacidad de generar, espero no ve a cada estudiante como un ente rico en conocimientos, porque no todos saben lo mismo y no todos son iguales. Asimismo, considera que la enseñanza se da principalmente por la mañana, que se estudian pocas materias por día y que el año escolar se divide en cursos trimestrales, aunque eso depende y varía según el país o la región o metodología que estén ocupando. Con respecto a educación social, constituye una comunidad escolar. La escuela nueva procede a hacer la elección de jefes, doctores, por lo que existen ahora en los colegios, incluso en las universidades todavía hay unos tutores académicos que son los que se encargan de ver cómo va el proceso de aprendizaje, qué hay falencias, en qué se le puede ayudar, en qué se le puede colaborar y demás. Desarrolla un sentido de solidaridad. Utiliza lo menos posible lo que es premios y castigos, porque lo que busca la escuela nueva es que los estudiantes aprendan por sí solos, no porque existe un método o un premio o una consecuencia para aprender. Por eso trata de utilizar lo menos posible premios y castigos. La educación artística y moral suscita la emulación. ¿Qué es la emulación? O sea, suscita, o sea, no le gusta. La emulación, ¿qué es la emulación? Este acto de imitar o reproducir comportamientos, acciones o características de alguien o algo más. Imitar algo. Cultiva el canto y la música colectivos, apela a la conciencia moral de los alumnos. Entonces, suscita la emulación en solo ciertos casos. Por ejemplo, él puso un ejemplo que no, un estudiante universitario tiene un modelo a seguir, un profesor que destaca por su ética de trabajo, su dedicación a la enseñanza y su habilidad para explicar conceptos de manera clara. El estudiante, al admirar esas cualidades, decide emularlas de su propio enfoque académico y profesional. O sea, suscita la emulación, pero depende. A veces esto se entiende y es un arma de doble filo, porque ok, pueden copiar tanto características buenas como malas. Pero aquí le puse un ejemplo de algo bueno. Él decía, este estudiante podría comenzar a adoptar hábitos de estudio más rigurosos, mostrar una mayor dedicación en clases y esforzarse por comunicar de manera efectiva, por comunicarse de manera efectiva con sus compañeros. En este caso, la emulación implica tomar características positivas más y aplicarlas a sí mismo con el objetivo de mejorar y crecer. Y en este caso, pues por eso la emulación es un arma de doble filo, porque puede copiar cosas buenas o cosas malas, aunque la gente siempre copia cosas malas. El ser humano como tal, cuando uno está en el proceso de adolescencia, siempre tiende a copiar cosas medias malas. Educación para la paz. La escuela nueva prepara no solo al futuro ciudadano para que éste vaya y cumpla sus metas, sino con la humanidad, para que éste vaya y se comprometa con la humanidad. Este carácter heterogéneo que tiene considera que dificulta la expresión de ideas. En vista de ello se señalan algunos puntos. De un carácter heterogéneo, o sea, viene de algunas ramas. La escuela nueva tiene información de algunas ramas. ¿Y de cuáles tiene? De la escuela paidocéntrica, de la vitalista, de la activa, de la centrada en la comunidad, de la paidocéntrica, es una escuela centrada en el niño, en sus intereses, donde el niño es la única y auténtica realidad a la cual debe organizarse la escuela, el contenido y las actividades. De la escuela vitalista, que viene del término vitalidad, desarrolla que la vitalidad está relacionada con la idea de actividad, porque por ende la vida en la escuela nueva es considerada como una acción. O sea, la escuela nueva toma cositas de cada rama, de cada escuela. Él viene de la escuela activa, que la idea de actividad considera que, como su nombre no le dice, la idea de actividad es importante en este movimiento. Existe una nueva concepción del aprendizaje, por lo que el aprendizaje es considerado como un proceso de adquisición individual. Y por último tenemos la escuela centrada en la comunidad, que fomenta lo que es la cooperación entre los grupos, entre los alumnos, a través de trabajos de grupo. Y ya. Preguntas, dudas, inquietudes de la escuela nueva. ¿Quedó claro? ¿Hay algo que quisieran que se aclare, que se diga? Ahora es cuando.
¿Nadie?